¿Alguna vez te has preguntado cómo los músicos más famosos de la historia han hecho dinero? ¿Qué papel jugó la realeza y la iglesia dentro de la música? Hoy vamos a viajar desde Bach hasta Mozart y Lully, en los siglos XVII y XVIII, hasta llegar a cómo los músicos hacemos dinero hoy en día en pleno siglo XXI. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Melisma Violín y en mi canal hablo de música, instrumentos, arcos y todo lo que hace parte de una vida creativa y espiritual. Si esto te llama la atención, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. ¿Cómo hacía dinero Johann Sebastian Bach? Sí, señores, empezamos por Papá Bach. Nos vamos para Alemania, finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Cuando hablamos de Johann Sebastian Bach, no estamos hablando solo de un compositor brillante. Estamos hablando de uno de los músicos más respetados de su tiempo. Bach no llegó a tener sus puestos de trabajo por pura casualidad. Obtener esos cargos requería talento excepcional, una reputación impecable, disciplina y una formación musical sólida desde muy joven. Bach como artista y músico excepcional. Desde temprana edad, Bach fue reconocido como un virtuoso del órgano, especialmente por su extraordinaria capacidad de improvisación, una habilidad fundamental en el mundo musical del barroco. Su fama no se construyó únicamente por lo que escribía, sino por cómo tocaba y cómo entendía la música. Muchos músicos y conocedores viajaban largas distancias solo para escucharlo interpretar e improvisar. Esta reputación fue clave para que Bach pudiera ascender y conseguir trabajos cada vez más importantes, además de negociar mejores condiciones laborales. Si eres músico, necesito que escuches esto. Muchos tenemos talento, pero en las universidades y en los conservatorios realmente nadie nos enseña a cómo hacer dinero con la música. Y esa mentalidad de artista pobre ya pasó de moda. He recibido muchos mensajes de ustedes preguntándome cómo fue que logré vivir de los eventos musicales y que ustedes quieren empezar pero no saben por dónde. Yo también pasé por ahí. Cuando llegué a vivir a Estados Unidos no tenía trabajo ni tampoco contactos en el gremio, así que tuve que sentarme a estructurar mi negocio con el proyecto de violín solista para tocar en eventos. Y hoy puedo decir con gran satisfacción que sí lo logré. Y gracias a esta experiencia creé mi curso Cómo tocar en eventos y vivir de la música, para ayudarte a convertir tu talento en un proyecto real, sostenible y bien pagado. En este curso te enseño paso a paso, durante 3 módulos, cómo conseguir eventos, cómo presentarte de manera profesional, cómo hablar e interactuar con tus clientes, cómo establecer tus precios y así poder construir una fuente de ingresos que te dé buen dinero como músico. Y de hecho, hoy es el lanzamiento. Ya está disponible desde el link que está en la descripción del Stand Store de Melisma Violín, así que vayan a mirarlo. Y ahora seguimos con los puestos de trabajo de Bach. Exactamente, ¿qué fue lo que hizo? La carrera de Bach demuestra claramente cómo el prestigio artístico se traducía en oportunidades profesionales. En Arnstadt, de 1703 a 1707, Bach obtiene su primer cargo importante como organista. Era joven, extremadamente talentoso y ya destacaba por su forma poco convencional de tocar, lo que incluso le generó conflicto con las autoridades locales. Posterior a esto, se convierte en el organista de la iglesia de San Blas, donde comienza a consolidar su reputación como compositor de música sacra. En Weimar, Bach es nombrado organista de corte y Concertmeister. Aquí compone gran parte de su música para órgano y comienza a ser reconocido a nivel regional como uno de los mejores músicos de Alemania. Trabajó como Kapellmeister para el principal Leopold de Anhalt-Köthen. Este puesto fue crucial al tratarse de una corte calvinista. Bach se enfocó en música instrumental. Aquí nacen obras fundamentales como conciertos, suites y sonatas. Finalmente, en Leipzig, Bach es nombrado como cantor de la iglesia de Santo Tomás, uno de los cargos musicales más prestigiosos de la Alemania luterana. Es importante aclarar, Bach no fue la primera opción inmediata, pero fue elegido por su experiencia, autoridad musical y altísimo nivel artístico, compitiendo con colegas músicos que también estaban en un alto nivel. Este último rol, ¿qué implicaba? ¿Qué implicaba ser cantor en Leipzig? Como cantor, Bach no solo componía, era responsable
responsable de la música de 4 iglesias principales, la dirección de coros, la formación musical de estudiantes, la representación musical de la ciudad en eventos oficiales. Este cargo también le proporcionaba salario fijo, vivienda, prestigio social y estabilidad para su familia. Es importante aclarar que en los tiempos de Bach la música no se podía monetizar a través de conciertos cobrando entrada. Esto se vino a hacer mucho tiempo después y ya vamos a hablar mucho más en profundidad acerca de esto más adelante en el video. La música se monetizaba a través de puestos de alto nivel, reservados únicamente para músicos con reputación comprobada. Así que además de su salario principal, Bach complementaba sus ingresos con enseñanza privada, formación de músicos profesionales, composición para ocasiones específicas, preparación y copia de manuscritos musicales. Así que Bach logró conseguir una vida económicamente digna, construida sobre excelencia artística, trabajo constante y una reputación cuidadosamente ganada. Si están disfrutando este video, los invito a que me dejen un comentario y me escriban si ya sabían que Bach tuvo ese éxito laboral, cómo se imaginaban que los músicos hacían dinero en esa época. Por supuesto, no olviden compartir este video con alguien que le pueda interesar, dale like y suscribirte al canal. Es una forma gratis y súper fácil de apoyar mi trabajo para poderles seguir creando contenido de alta calidad. Ahora bien, ya sabemos cómo fue que Bach consiguió su dinero. El siguiente compositor nos muestra una realidad muy distinta. Así que ahora vamos a continuar en el siglo XVII, pero vamos a ir hasta Francia para hablar del músico-compositor Jean-Baptiste Lully, un músico que no solo entendió el arte, sino también el poder político. Lully nació en 1632 en Florencia, Italia. La verdad fue una sorpresa para mí porque siempre tuve en mi mente que Lully era francés porque desarrolló toda su música y su carrera en Francia, pero ya veremos más al respecto. Lully nació en Italia, pero muy joven llegó a Francia, donde su talento llamó rápidamente la atención de la corte. Fue violinista, bailarín, compositor y director, y supo adaptarse perfectamente al gusto estético del siglo XVII francés, donde la música era una herramienta clave de representación del poder. Lully no solo componía bien, sabía leer el contexto, entender a su público y crear música que reforzara la imagen de la grandeza de la realeza. El punto de inflexión en la carrera de Lully fue su cercanía con Luis XIV, el Rey Sol. Lully se convirtió en el compositor favorito del rey y en una figura central de la vida musical francesa. Gracias a esta relación, Lully tuvo títulos oficiales en la corte del rey, lo que le daba acceso directo al poder y a recursos económicos muy importantes. En la Francia de Luis XIV, la música no solo era entretenimiento, era propaganda política, y Lully supo ocupar ese lugar mejor que nadie. Pero hay un punto donde Lully se diferencia radicalmente de Bach. Lully logró algo extraordinario para su época. Obtuvo el monopolio de la ópera en Francia. Fundó la Académie Royale de Musique, lo que es la actual Ópera de París. ¿Y qué significaba esto? Solo él podía producir ópera francesa. Nadie podía montar una ópera sin su autorización. Controlaba teatros, producciones y licencias. Lully no solo componía óperas, también dirigía, gestionaba campañas y tomaba decisiones económicas y artísticas. El monopolio de Lully era tan estricto que prohibía cualquier representación musical con más de 2 cantantes y 6 instrumentistas sin el permiso explícito de él. Esto le permitió eliminar a cualquier rival potencial. Entendió que controlar el sistema era tan importante como crear buena música. Así que, ¿cómo hacía su dinero Lully? Los ingresos de Lully provenían de múltiples fuentes: sueldo y favores directos de la corte, ganancias de producciones operísticas, control de licencias y derechos de representación, posiciones oficiales con alto prestigio y poder económico. A diferencia de Bach, Lully nunca dependió de una institución religiosa o educativa, sino de su cercanía con el poder político y su capacidad para manejar con firmeza todo un imperio musical. Y una anécdota muy chistosa es que después de tener tanto poder, su muerte refleja un contraste demasiado grande.
murió a causa de una infección tras golpearse el pie con su bastón de director durante un ensayo. Su estilo fue tan dominante que la música francesa permaneció cerrada a influencias externas, especialmente italianas, durante casi un siglo después de su muerte. Este fenómeno es conocido como el lulismo. Bueno, los voy a leer en los comentarios qué piensan de ese contraste entre Bach con sus trabajos en la religión y Lully con su dominio total sobre la música francesa desde el poder político. Los leo en los comentarios. Ahora bien, si Lully representa al músico que entendió el arte desde el poder y el control del sistema, el siguiente nombre marca un cambio profundo en la historia de la música. Avanzamos ahora hacia la mitad del siglo XVIII, cuando la música poco a poco empieza a salirse de los palacios y de las iglesias y empieza a encontrarse con el público. Y en el centro de todo ese cambio aparece nada más y nada menos que Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor que buscó su libertad artística y que tuvo que enfrentarse por primera vez a las reglas del mercado. Con Mozart entramos de lleno en un momento histórico distinto. Mozart nació en 1756, en una Europa que estaba cambiando profundamente. La ilustración, el crecimiento de la burguesía y una nueva relación entre el arte y el público. A diferencia de Bach y Lully, Mozart fue uno de los primeros compositores que se lanzó a trabajar y vivir de la música como músico independiente. Todos sabemos que Mozart fue un niño genio y fue reconocido como un prodigio sin precedentes desde temprana edad. Viajó por toda Europa tocando para cortes, aristócratas y reyes, y desde muy joven fue muy consciente de su propio talento. Pero Mozart no solo era un virtuoso, era un compositor con una capacidad extraordinaria para conectar con el público, escribir música memorable y adaptarse a distintos géneros como la ópera, la sinfonía, la música de cámara y conciertos. Su genio era indiscutible. Lo difícil no fue crear, lo difícil fue lograr tener una independencia artística y lograr vivir de ello. Durante muchos años, Mozart trabajó bajo el sistema de mecenazgo, especialmente al servicio del arzobispo de Salzburgo. Sin embargo, ese sistema le resultaba asfixiante. Mozart no quería ser tratado como un sirviente, sino como un artista con voz propia. En 1781 tomó una decisión radical para su época. Renunció a su puesto estable y se mudó a Viena para tratar de vivir como lo que hoy en día conocemos como un músico freelance o independiente. Mozart, ¿cómo hacía su dinero? En Viena, Mozart exploró formas de ingreso completamente nuevas, conciertos públicos con ventas de entradas, conciertos por suscripción, enseñanza privada a familias acomodadas económicamente, publicación y venta de sus obras, composición de óperas para teatros abiertos al público, y muchas otras cosas más. Y aquí viene un cambio fundamental. Por primera vez, un gran compositor reconocido de su época intentó vivir de la música con el público, no solo con un mecenas ni con la iglesia. Y al contrario del mito de la creencia popular de artista pobre y que el genio incomprendido que murió pobre, Mozart tuvo ingresos muy altos. En sus mejores años se estima que tuvo entre 3.000 y 4.000 florines anuales, lo que le permitía vivir en apartamentos lujosos y tener sirvientas y vestir ropas caras. Pero esa libertad tuvo un precio. Mozart tuvo momentos de grandes éxitos, pero también largos periodos de inestabilidad económica, porque ya saben, sus ingresos dependían de la aceptación del público, del éxito de sus óperas, la situación política y económica, además de la feroz competencia musical en Viena de la época. Y a pesar de tener sus ingresos altos, Mozart gastaba por encima de sus posibilidades y pedía préstamos frecuentes a amigos como Michael Puchberg. Su inestabilidad económica se debía más a una gestión deficiente y a factores externos que a una falta de éxito artístico. Mozart murió muy joven en 1791. Pero si nos fijamos, Mozart nos dejó un legado muy importante, incluso más allá de sus composiciones que hoy en día siguen siendo fundamentales en el mundo de la música clásica. Mozart representa el nacimiento del músico moderno, libre, creativo y profundamente humano. Con él, la música deja de depender exclusivamente del poder y empieza a dialogar directamente con las necesidades y el gusto del público. Y aquí es donde la historia se conecta directamente con nosotros.
Bach construyó su carrera desde la excelencia y la estabilidad de un cargo. Lully entendió el poder y controló el sistema. Mozart buscó libertad y se enfrentó por primera vez al mercado. 3 músicos, 3 épocas distintas y 3 formas diferentes de vivir la música. Hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos viviendo otro momento de transformación. Las reglas volvieron a cambiar. Ya no dependemos ni de la iglesia, ni de la corte, ni de los teatros, pero tampoco estamos completamente a salvo de la inestabilidad. La pregunta ya no es si los músicos pueden vivir de su arte. La pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Y esto merece un video propio. En mis próximos videos voy a hablar de formas reales en las que los músicos podemos ganar dinero en el siglo XXI, usando las herramientas modernas que tenemos hoy en día y que no tuvieron los compositores del pasado. Y recuerden pasar a ver mi curso por si quieren aprender a hacer dinero con los eventos. Espero que les haya gustado mucho este video, estoy muy feliz que hayan llegado hasta el final. Gracias por estar aquí y si les quedó gustando el tema de los compositores, les invito a ver este video de mujeres compositoras e intérpretes desde pasado hasta el 2026 de la música clásica. Gracias por estar aquí, los quiero mucho. Chao.